Hace unas horas atrás, Pedro Castillo Terrones estuvo en la Plaza San Martín, desde donde dirigió un discurso. Para ponerles en contexto, la Plaza San Martín es el lugar desde donde históricamente los líderes de cualquier tipo han dirigido los mensajes más contundentes, históricos, es el epicentro del debate político en las plazas. Ok, estuve en la Plaza San Martín y desde allí dijo tres cosas que es importante evaluar. La primera es que pedía, y además de alguna manera aseguraba, que Julio Velarde, el actual presidente del Banco Central de Reserva, se iba a quedar en su puesto. Primer detalle. Segundo, que agradecía a la OEA por su participación en el proceso electoral. Y tercero, que agradecía a las Fuerzas Armadas por la conducta que han tenido durante este proceso. Y yo creo, y de verdad, que he decidido pensarlo mucho, es decir, he reflexionado mucho para hacer este programa. Puedo confesar que es el programa que me ha generado muchas dudas, los elementos que he encontrado, ¿sí? He tenido que hacer muchas llamadas y muchas consultas para hacer este programa, ¿sí? Y tiene que ver con que hay una explicación para esto. Estas tres cosas que ha dicho están definiendo el punto de partida, la partida de nacimiento del gobierno de Pedro Castillo. Esto es importante, ¿sí? Elegir o determinar quién será, ¿sí?, el presidente del Banco Central de Reserva es una ficha clave, o es la ficha clave para determinar la economía del Perú. En realidad hay tres puestos claves que definen cuál será la vertiente de la economía peruana. El presidente del Banco Central de Reserva, el ministro de Economía y el superintendente de Banca y Seguros. Tres posiciones claves. Si es que estas están en manos de los neoliberales, cuidado que estemos frente a la versión de Humala 2.0. Porque esa básicamente fue la negociación que tuvo en aquel entonces Mario Vargas Llosa con Humala y que le dijo: no se preocupe, tú haz tus obras sociales, haz tus programas, pero déjanos conservar el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Banca y Seguros, para que nos aseguremos que no choques con los negocios de la familia, de los amigos, de los que estamos cerca. A mí me preocupa mucho esta decisión de Pedro Castillo. Y me pongo a pensar, porque insisto, he evaluado, he hecho muchas consultas para este programa, y me pongo a pensar la posición en la que se encuentra Pedro Castillo. No podemos negar que está en la orfandad de una formación política. No tiene un partido político que le respalde, con cuadros técnicos, con la capacidad de resolver problemas que va a enfrentar. Lo más cercano que tuvo a eso fue la formación, el cogollo del Partido Perú Libre, en el que está Vladimir Cerrón. El problema es que Vladimir Cerrón y el cogollo que lo acompaña no es gente para recomendar. Se lo dice un ciudadano que vive en la región Junín, en la que el señor Cerrón fue gobernador por 2 veces y donde tiene influencia. Y la gente aquí en Huancayo no ha votado por Perú Libre precisamente por Cerrón, porque la gente sabe los niveles de corrupción que hay en la región, los sobornos que les piden a los trabajadores tan solo por el hecho de permanecer en su puesto de trabajo, acusaciones de corrupción desde, por ejemplo, cómo se vende el mármol en el Instituto del Mármol, que termina utilizándose el mármol del Estado, las maquinarias del Estado para que facture a los bolsillos de un privado. Te lo digo más claro, Vladimir, sabes muy bien a lo que me refiero. La Dirección Regional de Transporte en el Perú, que cobra sobornos a todo aquel que quiera una licencia de conducir. Te lo digo más claro, Vladimir. Bueno, ese es el grupo que
originalmente pretendió acompañar a Pedro Castillo y que, para tristeza nuestra, está constituido por una sarta de impresentables. Esa es la gran debilidad de Pedro en este momento, que trata de armar gobierno con los que pueda y con los que se le acerquen. De hecho, en una reunión que ha tenido hace poco con los presidentes progresistas de Latinoamérica, en la que estuvo, por ejemplo, Luis Arce, estuvo, por ejemplo, Evo Morales, estuvo Alberto Fernández, estuvo Dilma Rousseff, estuvo Samper, el expresidente Samper, entre otros, dijo, confesó, más que confesó, compartió con ellos que está recibiendo permanentemente presión. Me están pidiendo ministerios, me están pidiendo que cambie el discurso político, y en ese momento Pedro dice, yo no estoy aquí para cambiar, ¿no? Esta es la gran oportunidad que no podemos perder, y ese es el Pedro Castillo con el que yo me quedo y con el que yo creo que vamos a construir el bicentenario para adelante. Me genera muchas dudas que haya decidido ratificar en el cargo a Julio Velarde, que no es más que el presidente neoliberal del Banco Central de Reserva, que ha jugado para los intereses neoliberales. Y lo voy a poner fuerte y claro, porque ahora quien me dice, no, lo que pasa es que el Banco Central de Reserva tiene por característica ser autónomo políticamente, libre de intereses políticos. Y será cierto si es que fue impuesto por Mario Vargas Llosa cuando negoció el puesto con el señor Humala. El señor lleva 15 años en el puesto. A él le debemos nuestra estabilidad. Hay alguien que ha dicho y que cree que es la razón por la que debería de quedarse, ¿no? Porque ha demostrado ser el fiel guardián de la estabilidad monetaria que tenemos y que jamás ha caído en el pecado de usar la influencia del banco para facilitarle, para hacerle el trabajo al gobernante, ¿no? No se ha hecho emisión cuando no se debía, que es el argumento por el que se dice que Julio Velarde debería permanecer. Pero yo tengo un dato que me preocupa. En campaña, en segunda vuelta, el dólar en el Perú se disparó producto de la campaña publicitaria hecha por los medios neoliberales contra Pedro Castillo, ¿sí? Este es un bárbaro comunista, este es un castrochavista que viene a estatizar todos los bienes de los ciudadanos peruanos, y el dólar, a partir de esta propaganda, se disparó. ¿Qué se esperaba que el Banco Central de Reservas hiciera? Pues que saliera precisamente a estabilizar el mercado. Para eso, digamos que el principal y único trabajo del banco es ese, ¿ya? Tener reservas en dólares, y si es que el dólar se dispara, decir, yo pongo más dólares en el mercado y vemos cómo echa para abajo. La pregunta es, Julio Velarde, y te lo pregunto directamente a ti, Julio Velarde, ¿por qué teniendo 17.000 millones de dólares en las reservas, para citar al economista, y acá tengo su nombre, Farid Matuk, que fue director o jefe del Instituto Nacional de Estadísticas, literalmente al Banco Central de Reserva le están saliendo dólares por las orejas? Pregunto yo, Julio Velarde, ¿por qué no saliste a comprar con tantos dólares algo de soles y hacías que el dólar se regule? ¿O es que estabas apostando por desestabilizar la moneda con la finalidad de generar una sensación de miedo y de tal manera apoyar a Keiko Sofía Fujimori? Pregunto yo, Julio Velarde. Otra explicación no encuentro. Si me dices que eres libre y autónomo, entiendo que tu misión era mantener el dólar hacia abajo, no tirando hacia 4, como ha llegado casi, ¿no? Casi a 4 soles. ¿Por qué no saliste a comprar dólares? ¿Por qué esperaste que se generara esta sensación de desconcierto?
La única que se benefició con ello fue Keiko Sofía Fujimori, a la que tú has servido en función que Keiko es el mayor símbolo del neoliberalismo y tú eres un servidor del neoliberalismo. Me preocupa que Pedro Castillo Terrones te haya pedido que te quedes. Me preocupa, porque eso podría ser la primera señal que le están quebrando el espinazo a Pedro Castillo, que lo han copado y que le dicen no tienes otra opción que ponerlo a este sujeto. Tenías ahí a Matuk, un economista reconocido, que pudo muy bien haber jugado el papel, pero no me parece políticamente correcto, ni siquiera políticamente correcto, no me parece prudente tener a alguien que conspira más allá de sus facultades, porque insisto, debe ser libre y autónomo, para favorecer una candidatura. Y si me equivoco, que el señor Velarde nos mande una carta y nos explique por qué no le metió dólares a la economía para bajar al sol. Pregunto yo, o sea, yo sé que muchos se van a incomodar. De hecho, muchos me han dicho, Jota, mejor no hagas esa pregunta. Pero creemos que podemos ejercer la libre expresión desde esta casa editorial y se la planteamos al señor Julio Velarde. Lo siento, esto como que es dormir con el enemigo. Esto lo siento que es tan como dormir con el enemigo. Me preocupa. Ahora, claro, intento entender la posición de Pedro Castillo. En la orfandad de cuadros políticos ha tenido que recurrir a los sectores progresistas, caviares, entre la gentita de la católica. Y no estoy diciendo esto peyorativamente, porque hay gente muy buena en la Universidad de la Católica, como Pedro Franque, maestro de la Católica, economista por quien yo siento un profundo respeto y aprecio personal. De hecho, lo he entrevistado varias veces, fui a su casa, lo entrevisté alguna vez ahí, me parece un hombre decente. ¿Sí? Y Dios quiera sea el próximo ministro de Economía, Pedro Franque. Todo indica que él será. Y todo indica que es uno de los puntales más seguros que en este momento tiene la gestión previa a la constitución del gobierno. Pero digamos que es de los pocos que, y orillados muy cerca a el otro lado. No digo que Pedro Franque sea un neoliberal, no. Me preocupa el entorno, ¿no?, de aquellos ONGeros que comienzan a meterse. Me preocupa mucho. Y que están aplaudiendo como focas ahora mismo con la designación de Julio Velarde. Claro, ahora me doy cuenta cuál fue la jugada de los neoliberales para alargar hasta ahora y para más, porque todavía falta seguro, la proclamación de Pedro Castillo. Para decirle, puede pasar cualquier cosa en el camino, a lo mejor no te reconocen. Sería bueno que envíes una señal positiva diciendo que vas a poner a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva. Y hay algo que sí me ha consternado profundamente, que Pedro Castillo diga que agradece a la OEA. ¿Por qué agradece a la OEA? No entiendo. Por no haber organizado un golpe de Estado como se hizo en Bolivia en el 2019, como lo ha pedido Lourdes Flores Nano y Jorge el Castillo, que en el Hotel Country Club han hecho un pedido público para que Almagro organice un golpe de Estado como hizo en el 2019. No te entiendo, Pedro Castillo. ¿Estás agradeciéndole a la OEA por no haberte dado un golpe de Estado? Para hacerlo más simple, es como que usted pasa por un callejón medio estrecho, ahí donde hay poca luz y ve que hay unos delincuentes, pero logra pasar sin que le hacen nada, y cuando está al otro lado le dice, gracias señor delincuente por no haberme asaltado. No lo sé, no lo sé. No creo que sea una señal positiva frente a un ser putrefacto como es Almagro y a la metastásica organización que es la OEA. ¿Sí? No lo sé, no lo sé. ¿Era necesario agradecerle a la OEA? No lo sé, vuelvo a insistir. Y se ha referido también a la jerarquía militar que finalmente, entiendo,
ha tenido que decirle por interpósita persona, usted va a ser reconocido como presidente. Creo que es la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas estar a la altura de lo que dice la Constitución peruana. Y está bien la institucionalidad. Y está bien que Pedro Castillo haya agradecido. Ahora sí, voy a hacer una confesión pública. Me aterra que esa haya sido parte de una negociación. No quiero ni siquiera pensar que eso haya sido parte de una negociación. Que alguien le haya dicho, Pedro, Julio Velarde, o tienes a las Fuerzas Armadas que están incómodas. Me aterra pensar que algo así, mínimamente alguien lo haya sugerido, y me aterra que se haya discutido. Y que al que haya estado haciendo esas conversaciones haya sido el orco del pantano, Luis Almagro. Me aterra, él o alguno de sus enviados. Pedro Castillo, yo he votado por usted, y se lo digo abiertamente. Y millones de peruanos hemos votado por usted, porque queremos que sea el presidente del Bicentenario. Escúcheme, Pedro, acuérdese que esto no lo hicimos por ti. No es por Pedro, como se elige tampoco, esto no lo hicimos por Vladimir Cerrón. Esto no fue para que tú fueras presidente. Esto fue, y esto es, para que el pueblo peruano tuviera una oportunidad en el año del Bicentenario, en los 200 años de la proclama de la independencia, que es un tema complicado y duro y con muchos matices que no están tan claros. Voy a hacer un programa sobre el tema del Bicentenario me refiero, de lo que pasó hace 200 años atrás. Pero insisto, Pedro, esto no fue por ti. Aquí no hay un culto a la personalidad, Pedro. Esto es por el anhelo de justicia social que ha sido relegado cientos de años por los hombres y mujeres que nunca tuvieron una oportunidad. Tú no tienes el derecho de fallarles, Pedro Castillo. Literal, Pedro, no tienes el derecho de fallarles. No puedes fallarles. Acuérdate algo, Pedro. El pueblo pone, el pueblo saca. Creo, y digo, deberíamos llevar a cabo un proceso constitucional para que el pueblo, como está haciendo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, para que el pueblo, a medio periodo, diga si el presidente se queda o se va. El pueblo saca, el pueblo pone, el pueblo saca. Yo sé que soy duro, yo sé que algunos me dirán, Jota, le estás bajando la llanta antes de que comience. Bueno, mi trabajo precisamente es ser el Pepe Grillo, aquel que dice las cosas incómodas, probablemente. Jota, es que recién está comenzando. Porque está comenzando, es cuando se tienen que decir estas cosas. Tener a Julio Velarde en esa posición, ahora que estamos comenzando, me genera una sensación nada agradable. Me genera miedo, la verdad, de que perdamos esta oportunidad. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y si es que quieres ayudar a sostener económicamente el canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace está en la parte delantera. Me despido con la expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, hasta volvernos a encontrar.